Hoy les cuento sobre el juego de pelota mesoamericano y el calcio histórico fiorentino. Y sí, querida audiencia, ya sé que estos dos temas no entrelazan directamente a los dos países de los que hablo en este podcast. Y no obstante, heme aquí frente al micrófono y les voy a contar por qué. Me resulta fascinante cómo el ser humano en diferentes lugares y en diferentes momentos y con diferentes recursos compartimos la idea de jugar con una esfera. Pareciera algo muy primordial para el ser humano, ¿no? Entonces, de ahí surge otra pregunta. ¿Qué nos dice de una civilización su modo de desarrollar un juego? Hoy, damas y caballeros, vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta. Mi nombre es Esteban Castorena y les doy la más cordial bienvenida a Verde, Blanco y Rojo. Según parece, jugar a la pelota es algo profundamente humano, y para sostener mi afirmación, un tour express a través del tiempo y el espacio. Sí, aunque suene a ciencia ficción. Atentos. La pelota más antigua del mundo se remonta aproximadamente al 2500 a.C. y los arqueólogos la encontraron en la tumba de un niño en Egipto. Estaba hecha con trapos de lino y cuerdas. La pelota de hule más antigua se la debemos a los olmecas en Mesoamérica. En el actual Coatzacoalcos se recuperaron una docena de pelotas con diámetros de entre 10 y 22 centímetros que datan de aproximadamente 1700 o 1600 años antes de Cristo. En el noroeste de China, en el cementerio de Yanghai, los arqueólogos descubrieron 3 pelotas en las tumbas de antiguos jinetes. Más o menos eran del tamaño de una pelota de béisbol y se remontan al año 1189 a.C. Estas pelotas estaban cubiertas de cuero, rellenas de pelo y otros materiales suaves. Se cree que se usaron para un deporte a caballo, algo así como un precedente del polo. En la antigua Grecia, las pelotas más sencillas se fabricaban rellenando una vejiga de cerdo o de buey. Otras se hacían cosiendo tiras de cuero rellenas de lana, pelo o plumas. Dato curioso, a los griegos les encantaba ponerles colores brillantes a los esféricos con los que jugaban. Entonces, eso de darle diseño a los balones no es una cosa tan nueva. En la Odisea se menciona una pelota roja o morada, según la traducción, y los romanos siguieron con esa misma tradición. Ahora bien, dependiendo del tipo de pelota que se tenía, era el tipo de juego que se podía desarrollar. La pelota de hule de Mesoamérica, por pesada y dura que pudiera ser, esta rebotaba. Las pelotas europeas, rellenas de pelo y trapo, no tenían esa misma capacidad. Por eso, Europa desarrolló juegos donde lanzar, atrapar y quitarle el balón al rival era lo importante, y en Mesoamérica, todo el juego giraba alrededor del rebote del esférico. El material, entonces, lo cambió todo. Voy a contarles entonces primero sobre el Tlachtli, o el juego de pelota mesoamericano. Quiero aclarar que el juego se desarrolló a lo largo de mucho tiempo y en un espacio territorial muy grande. Se jugaba desde el 1600 a.C. y a la llegada de los europeos todavía se seguía jugando, entonces hagan ustedes las cuentas. Por eso aquí voy a generalizar. Diría mi sacrosantísima madre, esto es nomás un probete y no un llenete. Por cierto, hola mami, te quiero. ¡Mua! Pero bueno, el Tlachtli, ¿cómo se jugaba? Se usaba una pelota de hule macizo de entre 1.4 y 4 kilogramos. Esta pelota rebotaba muchísimo porque se hacía con savia vulcanizada del caucho. El juego se desarrollaba en canchas de mampostería, usualmente con forma de I o una doble T, formadas por un pasillo central estrecho que tenía a los lados 2 muros, a veces inclinados y a veces rectos, también cubiertos de cal para facilitar el rebote del esférico. Las reglas exactas no se conocen al detalle. Nos quedan solo los testimonios de los cronistas españoles del siglo XVI y sobrevive además una versión moderna del juego que hoy se llama Ulama. A partir de esas fuentes sabemos lo siguiente. Estaba prohibido usar las manos y los pies. Los jugadores debían golpear el esférico usando exclusivamente las caderas, los glúteos, los codos, las rodillas. Para protegerse de los pelotazos, los jugadores usaban gruesos cinturones protectores de cadera hechos en cuero, rodilleras y vendajes para evitar lesiones o
evitar morirse, la verdad. Digo, imagínense, 4 kilos de hule sólido rebotándose ustedes. Híjole, no creo que nadie diera un gol de cabecita, la verdad. El objetivo básico era mantener la pelota en movimiento sin dejarla caer. Los partidos se jugaban a un número determinado de puntos conocidos en los relatos de los cronistas como rayas. Se ganaban puntos si la pelota tocaba la pared del extremo rival. Se perdían si rebotaba más de 2 veces antes de ser devuelta, si se salía de los límites de la cancha o si un jugador la tocaba con una parte del cuerpo no permitida. Y aquí muchos de ustedes, especialmente en México, me podrán decir: oye Esteban, pero yo vi en una película que hay anillos en las canchas. Y sí, eso es completamente correcto. Durante el periodo posclásico, culturas como los mayas, toltecas y mexicas introdujeron al juego los tlaxtemalacatl, es decir, estos anillos de piedra empotrados verticalmente en el centro de los muros laterales. Hay que entender algo, pasar la pelota por ahí era muy difícil. Si un jugador lo lograba, el juego terminaba inmediatamente y su equipo ganaba. Los enfrentamientos solían darse entre 2 equipos de 2 a 4 jugadores, y el juego estaba profundamente ligado a la cultura de las apuestas. Nobles y plebeyos apostaban mantas finas, jade, esclavos, los terrenos de la abuela y, escuchen nada más, hasta la propia libertad personal. Eran muy apasionados mis compadres mesoamericanos. Según la mitología de varios pueblos, los dioses también jugaban a la pelota. El Popol Vuh, libro importantísimo para entender el origen del mundo según los mayas, narra el descenso de los héroes gemelos, Hunahpu y Xbalanque, hasta el inframundo para enfrentarse en un partido a muerte contra los señores del Xibalbá, es decir, la tierra de los muertos. Otras historias de otras culturas relatan partidos cósmicos. Nuestro viejo conocido en este podcast, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se enfrentó a su archienemigo Tezcatlipoca en un juego de pelota. Entonces, sí, el juego estaba relacionado con su cosmovisión y mitología. El juego tomaba connotaciones entonces religiosas, por lo que requería un alto nivel de purificación. Antes de los partidos, los jugadores velaban toda su indumentaria, rezaban a los cerros, al sol y a las estrellas, y ofrecían incienso y comida a los dioses. Particularmente en el periodo clásico y posclásico, el juego culminaba con ritos de sacrificio humano, con frecuencia la decapitación o extracción del corazón. Sí, la sangre derramada era considerada alimento para los dioses y se creía vital para asegurar la fertilidad de la tierra, la germinación del maíz y la renovación de la vida. Pero atentos aquí, porque no todo era derramar sangre. A veces el juego se utilizaba para evitar el derramamiento de sangre en una guerra. El juego funcionó como un mecanismo diplomático para resolver conflictos sin llegar a un conflicto armado. A través de enfrentamientos en la cancha, los gobernantes mediaban tensiones, resolvían pleitos por tierras, derechos de tributo y rutas comerciales. En fin, que todo esto que les he contado hasta el momento son, abro comillas, los grandes usos del juego de pelota. Yo no tengo pruebas y tampoco tengo dudas de que también la gente de a pie, como ustedes y como yo, se echara sus cascaritas en su tiempo libre. Yo me imagino que muy probablemente, justo como hoy existen los grandes eventos deportivos y existen las retas callejeras para matar el tiempo libre, justo así debió haber sido en tiempos antiguos. Del otro lado del Atlántico, los griegos y los romanos también jugaban, pero era un poquito diferente. Para los griegos, los juegos de pelota eran recreativos, educativos y un entrenamiento físico. No tenían la misma carga cósmica del tlachtli. Eran nomás una forma de entretenerse y estar bien fit. ¿Se acuerdan que les dije que el material condicionaba el juego? Pues acá imperaba el lanzar, atrapar y golpear. El juego más relevante de los griegos para nuestra historia es el Epískiros, reconocido por la FIFA como un lejano antecesor del fútbol, aunque se permitía el uso de las manos. Este juego se practicaba con 2 bandos de 12 a 14 jugadores. La cancha estaba dividida por una línea central y el objetivo era empujar al equipo rival más allá de su línea de fondo. Este juego fue tan popular que los romanos lo adoptaron y lo transformaron en el Harpastum. Sobre el Harpastum hay que decir que el nombre viene del griego harpazo, que significa arrebatar, arrancar, llevarse por la fuerza,
Y pues más o menos con eso ya vemos de dónde va la cosa. Los romanos lo llevaron a otro nivel completamente. Los partidos podían ser de 9 contra 9 o batallas campales de 30 contra 30. Estaban permitidos los cajes, los derribos, las llaves al cuello. El famosísimo médico Galeno lo consideraba el deporte más completo porque requería correr, lanzar, luchar al mismo tiempo y estar siempre atentos con la vista periférica. Las legiones romanas se lo llevaron por todo el imperio. Era tan común que jugaban incluso contra las poblaciones conquistadas. Está documentado que en el año 276 después de Cristo se disputó un partido de Harpastum entre romanos y britanos. Los locales, por cierto, le ganaron a los invasores 1-0. Ahora que lo pienso, a los britanos después les dieron la vuelta. Ellos llevaron el cricket a la India y hoy la India tiene a los mejores jugadores de ese deporte. Qué loco, ¿no? Desde el Harpastum romano llegamos ahora sí al calcio storico fiorentino. Y hay que decir que la reivindicación del juego romano como antecedente del actual es bastante nueva. Existe un vacío, entre comillas, medieval sobre los juegos de pelota en Florencia. O sea, ni siquiera Dante, el máster de Masters Alighieri, lo menciona en ningún lado. Las primeras fuentes reales sobre el juego en Florencia aparecen hasta finales del siglo XV. En esta época, el deporte comenzó a popularizarse masivamente entre los jóvenes nobles que lo practicaban en las calles y plazas. Sin embargo, la conexión directa que hoy existe entre el calcio y el Harpastum fue, en gran medida, una construcción ideológica promovida por los Medici, quienes querían asociar su señorío en Florencia como una restauración directa de las gloriosas instituciones de la antigua Roma. Sin embargo, el momento en que este deporte se convirtió en el ícono de la ciudad tiene una fecha concreta, pero esa ahora se las digo y permítanme primero darles un poco de contexto. Aprovechando el caos del saqueo de Roma en 1527, los florentinos expulsaron a los Medici de su ciudad, otra vez. Sí, porque ya los habían expulsado muchas veces y los Medici siempre regresaban como hierba mala. Total que los florentinos proclamaron nuevamente la República. En respuesta a la rebeldía de los florentinos, el Papa Clemente VII, que, valga la curiosidad, era un Papa Medici, solicitó la intervención del emperador Carlos V para recuperar el control. Las tropas imperiales españolas cercaron y sitiaron Florencia. Tras meses de asedio, el 17 de febrero de 1530, los ciudadanos estaban exhaustos, padecían una severa escasez de alimentos y, sin embargo, decidieron no renunciar a sus festividades de carnaval. Como un acto de rebeldía, desprecio y para demostrar su superioridad y orgullo ante el enemigo, 54 nobles bajaron a la plaza de Santa Croce para disputar un partido de calcio. El lugar no fue elegido así como así. La plaza era perfectamente visible para las tropas enemigas que estaban acampando en las colinas cercanas. Para que el desafío fuera aún más humillante, un grupo de músicos se subió al techo de la iglesia de Santa Croce a tocar sus instrumentos. Querían asegurarse de que las tropas de Carlos V no solo los vieran, sino que también escucharan su desmadre. Las tropas sitiadoras, en respuesta a la burla, dispararon una bala de cañón hacia la plaza. Sin embargo, el proyectil pasó por encima de las cabezas de los músicos y cayó detrás de la iglesia sin herir a nadie. La multitud florentina recibió el cañonazo fallido con gritos de burla y más toques de trompeta. Y bueno, spoiler alert, al final Florencia no pudo resistir y los Medici volvieron al poder. Pero ese partido marcó el inicio de una tradición que todavía perdura. ¿Y entonces cómo se juega el calcio storico fiorentino? Pues bueno, el calcio storico se disputa entre 4 equipos que representan a los barrios históricos de la ciudad de Florencia. Los Azzurri del barrio de Santa Croce, los Bianchi del barrio de Santo Spirito, los Rossi del barrio de Santa Maria Novella y los Verdi del barrio de San Giovanni. Los partidos tienen una duración de 50 minutos ininterrumpidos y son bastante violentos. El campo, que es la plaza de Santa Croce, es rectangular y se divide en 2 partes iguales. A lo ancho de ambos extremos del campo se monta una red por encima de una empalizada, la cual funciona como una enorme portería. Cada equipo entra con 27 jugadores, los calcianti, distribuidos de la siguiente manera: 15 atacantes al frente, 5 medios encargados de desbaratar el juego del rival, 3 defensores laterales y 4 porteros al fondo. El juego es una mezcla de fútbol, rugby, lucha libre y boxeo.
La pelota puede jugarse con manos y pies. Se permiten placajes y combate físico 1 contra 1. Están prohibidos los ataques de 2 contra 1, los golpes por la espalda y agredir a un jugador que ya está derribado. Para vigilar este caos ordenado, hay varios jueces en el campo, todo bajo la autoridad del maestro de campo, que puede intervenir si estallan las verdaderas batallas campales. El objetivo es meter el balón en la red del rival para marcar una cacha. Hay un riesgo: si el tiro falla y la pelota vuela por encima de la red, se le otorga media cacha al equipo contrario. Si la desvía un defensor, la media cacha va para los atacantes. Cada vez que se anota una cacha completa, los equipos cambian de lado de la cancha. Gana quien tenga más cachas al final de los 50 minutos de juego. El premio es un palio, es decir, un estandarte, y el trofeo más codiciado de todos: una ternera blanca de raza chianina. Hay una única temporada de calcio storico fiorentino que se juega cada año. Es durante el mes de junio. ¿Por qué es que solo hay una temporada? Bueno, porque la exigencia física es tal que más partidos significarían más riesgo de daño bastante serio para los jugadores. Me esperé un poco para cerrar este guión porque la final de este año fue el 24 de junio, o sea, hace apenas unos días. Ganaron los Azzurri de Santa Croce y desde aquí les mandamos unas felicitaciones. Queridos todos, llegamos así al final. El Clashly y el calcio storico nunca se conocieron, es verdad. Están separados por el Atlántico, por siglos, por culturas que no tuvieron contacto, y sin embargo, los dos nos dicen exactamente lo mismo: que el juego no es un escapar de la vida, es otra manera de vivirla, con sus guerras, sus dioses, su política y su orgullo. Que la pelota ruede y alguien la persiga, eso parece lo más humano de todo. Voy a dejarles en Instagram algunas imágenes de estos deportes para que puedan ver las canchas, las indumentarias y el caos alrededor de estos eventos. Me encuentran como picodindia-mx-it. La próxima semana los espero para hablarles de cuando el Inter de Milán se puso en contacto con la guerrilla mexicana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo soy Esteban Castorena y esto fue Verde, Blanco y Rojo.